fotografía. Florencia Varela es licenciada en Ciencia de la Comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y doctora en Filosofía Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesora titular de Estética y Comunicación Visual en la Universidad Católica. Ha colaborado con distintas revistas de comunicación y arte. Adelante. Bueno, buenas tardes. Queremos agradecerles a todos y a la gente del Centro de Foto que nos dio esta posibilidad de presentar un trabajo que está todavía en elaboración, un encuentro que tuvimos con Florencia, que venimos de áreas bien distintas. Ella viene de la pata del arte y yo vengo de la cotidianeidad de la noticia. Y nada, pues nos dio esta posibilidad de juntarnos, a empezar a pensar algunas cosas que por suerte para mí la pude llevar más para el lado de la noticia y del fotoperiodismo. Bueno, ¿hola? ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Lo primero, decirles que, bueno, que este trabajo se focaliza sobre todo en la relación entre la fotografía y el sujeto en la era digital. Este es como el objetivo y en realidad por era digital queremos decir que nos referimos a lo actual, ¿sí? Porque, bueno, de qué se trata esa era digital es algo que vamos a tratar también de dejar un poco, en la medida que nos da el tiempo, explícito. Entonces, una de las cosas, queremos partir como de estas dos constataciones. Una es que el vínculo de la fotografía con la realidad determina lo que ha sido o lo que es nuestra relación con las imágenes, en concreto con la fotografía periodística y documental, y por eso es que nos centramos puntualmente en este trabajo en la fotografía periodística, y un poco ese vínculo de esa fotografía o de la imagen con la realidad es un poco lo que sentimos que determina nuestra relación con ellas, ¿no? Cómo las entendemos, cómo las miramos. Y por otro lado, constatamos también en la literatura del tema y también en estas jornadas la vigencia de esta preocupación. Y que nos planteamos que tal vez sean nuevas preguntas para un viejo problema, porque también es cierto que a lo largo de la historia, el vínculo de lo que es las imágenes con la realidad ha sido un poco el tema, ¿no? El gran tema, y se ha visto reiteradas veces vigente. Entonces creemos que es una vigencia y que tal vez no está tan marcada por esta era digital, sino que esta era digital un poco radicaliza la preocupación o trae nuevas preguntas que rondan un poco en este tema. Estas son las conclusiones a las que vamos a llegar, o las conclusiones, o esto es lo que creemos que queremos plantear aquí. Por un lado, que la fotografía de prensa y la realidad mantienen su vínculo, ¿sí? Es decir, hay un vínculo entre la realidad y la fotografía de prensa, aún en la era digital. Por otro lado, que la era digital, es cierto, impone una relación nueva que afecta a la recepción y a la producción y que consiste y tiene como dos consecuencias. La primera es que el fotógrafo empieza a ser visto como eje de la producción fotográfica y de ahí nuestra idea de sujeto es como el protagonista, el fotógrafo, porque creemos que el sujeto en general es un poco protagonista de estas imágenes y el fotógrafo no escapa a eso, ¿no? Y la segunda es que, existe una transformación del rol del fotoreportero actual, de su rol tradicional al de reportero audiovisual. Bueno, en los últimos tiempos los fotógrafos nos enfrentamos una y otra vez al debate sobre nuestra profesión, sobre el fin de nuestra profesión. Y cada tanto estas cosas se avivan cuando encontramos que medios referentes cierran, despiden a sus fotógrafos. Hace unos días se mencionaba esto mismo. Pero además nos encontramos que estamos viviendo un tiempo en que cualquier persona fotografía. Y eso es complicado para los fotógrafos. Entonces, digo que cualquier persona fotografíe y en particular que lo haga fuera del ámbito familiar. Hasta ahora, bien, la gente hacía las fotos de los cumpleaños, cosas, no pasaba nada. Cuando eran cumpleaños un poco más grandes, con más invitados, hasta nos contrataban.
Lo que nos interesa de esta vuelta es pensar en este cambio, justamente, en cómo la gente empieza a apoderarse de las fotos. Los fotógrafos, entonces, asistimos con asombro y miedo a ese fenómeno, que implica no solo que la gente posea cámaras, que esto podría ser una cuestión meramente comercial, sino que estén dispuestos a usarlas. La masificación de la fotografía es uno de los rasgos distintivos de la circunstancia actual. Los fotógrafos profesionales somos a esta altura espectadores de la alfabetización prácticamente universal al lenguaje audiovisual. Ante nuestros ojos estalló la subversión de los espectadores que se han apropiado del lenguaje visual y estamos en este problema metidos, porque dejamos de ser los portadores del saber y somos conscientes de que perdemos poder. Mientras la técnica fotográfica fue compleja, el público no la manejaba. Los fotógrafos entonces gozábamos de los privilegios que el conocimiento y el dominio de esa técnica nos otorgó. Pero el avance de la tecnología trajo consigo la simplificación de la técnica básica. No es necesario ahora saber de velocidad, de diafragma, no es necesario saber casi nada para quien emplea la cámara comúnmente, para los amateurs me refiero. Y entonces por ahí encontramos que cualquiera puede ir y hacer fotos de fútbol, cuando antes era casi una especialización. Y entonces, si además el papá que va a ver al nene al baby fútbol tiene una cámara más o menos decente, le pone el programa deporte y hasta si tiene suerte saca el nene con la pelota metiendo el gol. Y los fotógrafos que cargamos con 30 kilos de equipos para ir a cubrir los partidos en el estadio, por ahí nos perdimos el gol. Y entonces, bueno, la gente va notando que las fotos quedan igualitas a las que intentamos hacer nosotros. Sin embargo, decíamos creer que la relación entre la fotografía y el público cambió solo porque las actuales cámaras permiten soluciones para el empleo de la técnica básica, sería reducir el fenómeno que estamos viviendo. En la actualidad, las personas no solo hacen fotos porque tienen medios que se los permiten, sino porque además se han apropiado del lenguaje. Eso es lo que decíamos hace un ratito, y en la sociedad actual el individuo piensa en imágenes, lee imágenes, produce imágenes y se comunica con imágenes. Vivimos en un mundo de imágenes y nuestras relaciones se sostienen en imágenes. Es curioso, como profesionales, notar que en cualquier estadio de fútbol, al menos de Sudamérica, o sea, los que he recorrido, las líneas de celulares están casi siempre saturadas, especialmente al inicio del juego y durante el entretiempo. Esto tiene que ver por el flujo de información que se está transmitiendo y que no lo transmitimos los profesionales, sino que lo transmiten los amateurs pasándose mensajes de texto o fotos del partido. Estoy acá en la tribuna y la manda, y eso a los que estamos en la cancha intentando mandar las fotos para el trabajo nos hace en general caer la línea. Usamos el ejemplo del fútbol, pero si sacamos el dato de la saturación de la banda podemos pasar a cualquier terreno. Encontramos iguales resultados en crónicas visuales publicadas en redes sociales. Los antiguos espectadores pasaron a ser registradores visuales. Pero el contacto con las imágenes no se agota en el registro. Antes mencionamos la necesidad de mostrar y de publicar esto, ¿no? Saco la foto, publico, mando, estoy contando historias, estoy registrando, estoy contando historias. Nos queremos meter con otro aspecto que tienen la gente común que trabaja con imágenes, que es pensar después sobre la imagen, llegar a la casa y editarlas en programas básicos, mínimos, ponerles efectos, recortarlas, sacar a que me quedó medio mal, acomodarme un poco la cara y otra vez publicar. Reencuadrar. Y entonces, bueno, ahí tenemos otro montón, para un montón de soluciones, que es que, yo qué sé, supongamos nos vamos de pesca, no pescamos nada, compramos un bagre, lo pusimos en la cañita y aparecemos con una semejante corvina de 11 kilos cuando no habíamos sacado nada. Y todo eso pasa a ser intención, ¿no? Es intención. Quiero que se vea de esta forma y quiero que se lea este cuento que estoy haciendo. Intervenir las imágenes no es otra cosa que editar el cuento.
nos interesa señalar aquí la intención comunicativa de la persona, no fotoperiodista, que interviene en la foto. En esta intención radica nuestro centro de interés, pues avala la imagen como herramienta de comunicación entre la gente. En la intervención, este público familiarizado con la fotografía utiliza códigos del lenguaje visual y es consciente de que en el proceso de codificación interviene un sujeto. Al ser consciente de eso, también es consciente que los fotógrafos profesionales intervenimos de un modo u otro en las fotografías. Somos también sujetos, como el que está trabajando su foto, y entonces si ellos la intervienen en su casa, ¿por qué este, que trabaja en un medio que tiene tantas herramientas a su disposición, no las va a intervenir? Como resultado de esto, tenemos a un espectador, lector incrédulo. Ahora es consciente. La democratización de la técnica y la apropiación de la foto por parte del público en general derriba la idea de la fotografía como un acto objetivo. Si alguno seguía dormido con esto, pues es hora de despertarse. Un reflejo no intervenido, incluso mediatizado, de los hechos. Tenemos un ejemplo que es una imagen, no sé si querés contar. Bueno, lo cuento. La hija de... En realidad, Federica, que es mi hija del medio, cumplió años hace poco y su mejor amiga quería festejarlo con ella, quería hacerle un regalo especial. El regalo especial fue una invitación a salir. Entonces, en realidad, cuando vuelvo a casa y le pregunto cómo le fue, me dice, precioso, estaba en Facebook. Estaba en Facebook. Y me encuentro con esta historia. Es mínima. En realidad yo además la edité, lo que hice fue tomar como los titulares de la historia, pues era bastante larga, pero es como cada paso, ¿no? Es esa intención de registrar, que es relativamente novedoso, esto de que voy y registro todo el tiempo. Y además, una segunda intención, editar, se tomó la molestia de solarizar algunas fotos con no sé qué, tenía la intención de fotografiar un pajarito que no le salió, entonces por las dudas te dicen pajarito. Bueno, en todo caso, lo que se encuentra ahí, o lo que encontramos ahí, son en niñas de 11 años, 12 años, la idea de contar un cuento, de contar un pequeño cuento en imágenes. Ya no es, hoy fui a Atlántida, no. Cuento esto en imágenes y se va a entender. Y esto es un poco lo que decía Pablo anteriormente, que es cierto, hay un espectador incrédulo porque conoce el dispositivo, conoce la técnica, la edición, si no interviene, si no, si lo pone así, lo reencuadra o qué. Pero esta incredulidad, y ahí es un poco lo que queríamos señalar y enfatizar, es con respecto a qué, no con respecto a la verdad de la imagen, ¿no? O con respecto a que lo que se muestra es verdad, sino con respecto a la aceptación de que la fotografía ya no es un acto objetivo y sin intervención. Entonces, es un poco esta la incredulidad que creemos que existe de momento en el público gracias a la relación que establece con la imagen y cómo aprendió a usarla. Eso específicamente, la fotografía en tanto acto objetivo y casi que no se interviene, ¿no? Bueno, estos factores de apoderarse del lenguaje modifican el gesto de fotografiar y modifican la experiencia social respecto a la imagen. Los espectadores tienen ya más de un siglo conviviendo con imágenes. Acá la pregunta que nos hacíamos en algún momento es, bueno, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo se nos coló esto? Porque está bien, en las universidades, en las escuelas hay programas, pero hay gente que no ha ido a ninguno de esos lugares, o ha ido poco, o tiene una relación menor con las imágenes, y sin embargo tiene cultura de imágenes. Entonces ensayábamos como una idea que era, bueno, los espectadores tienen más de un siglo conviviendo con el mundo de las imágenes y con el audiovisual. Han sufrido y gozado su evolución, sus caprichos, sus cambios de estética y modos narrativos. Han hecho lugar a la caja mágica en su casa y a partir de ella han adquirido formas de mirar. Y ahí recordamos una anécdota de una vez también en el estadio, de un niño que le decía al padre que le molestaba ir al estadio porque no veía el replay. Entonces la forma de ver el fútbol ya no era ir a ver el espectáculo, era ver lo que podía ver en la televisión. Los primeros planos ya no nos impresionan, los que hemos estado en medio contacto con el cine decíamos,
había algunas historias que decían, bueno, en realidad cuando uno se enfrenta a un primer plano, es el momento que dice, estoy en ficción, estoy en otro mundo, salí de la realidad. El primer plano no existe en la vida cotidiana. Pero ahora nos dejaron de impresionar. Parece que estos perdieron la capacidad de señalar que estamos frente a la ficción. Casi sin asombrarnos, vemos la lengua de un camaleón yendo a toda velocidad hacia su presa y congelarse en el instante exacto antes del contacto con esta, para inmediatamente y en cámara hiperlenta apreciar el movimiento del ojo de esa langosta que parece ser consciente de su suerte antes de quedar enrollada en esa lengua que nuevamente a toda velocidad vuelve hacia la boca del camaleón, que ahora deglute en un tiempo ni tan rápido ni tan lento, simplemente distinto al resto de la secuencia. Es como muy normal. Todo eso pasa en un tiempo, nos enfrentamos a eso y es así. Es así. Llegó un ratito y paró para que yo pudiera ver cómo la atrapaba con la lengua y paró para que ver cómo guiñaba el ojo y marchó. Y todo pasó normalmente, lo asumimos normalmente. Estas cuestiones del tiempo que se hablaban ayer, a mí me volvían a este ejemplo. En realidad, creo que era un ejemplo que lo habíamos desechado de esta exposición y volvió. Pero porque tiene que ver con esto. Estamos en tiempos visualmente distintos. Millones de fotografías. Wow. Millones de fotografías se producen a diario en el mundo, giran sobre él, lo muestran y lo miran. Y en eso nos estamos moviendo los fotógrafos. Hasta ahora hablamos del público y quería, ya me pasaron el cartelito de los 5 minutos, así que voy a resumir, pero quería ir al fotógrafo. ¿Cómo se enfrenta el fotógrafo con esto? Por ahí la crisis de los medios tiene que ver, la crisis de la imagen que se habla a veces, estamos en la crisis de imagen, me parece que estamos en el mejor momento de la imagen. En todo caso, lo que están en crisis son los medios y en la forma de llegar a su público y de conocer a un público que tiene muchas herramientas visuales para poder reencontrarse y para poder capturarlo y decirle, hey, somos creíbles, nuestras imágenes son creíbles. Y ¿tenemos algún ejemplo, por ejemplo? O sea, es decir, que en todo caso, bueno, la legitimidad del discurso visual existe. Hay un tipo de legitimidad, no la objetiva, pero hay alguna por algo. Esto que mostraban, que ya habíamos visto el lunes, se oculta tanto esa foto o se controla tanto. Es una cosa que Pablo también hemos hablado, constata asiduamente, de que, bueno, de que las agencias de prensa de los gobiernos siempre están controlando qué imágenes salen y cuáles no. Esta imagen reciente que produjo acciones políticas y decisiones, no solo la imagen, pero aceleró en todo caso algunas decisiones políticas del conflicto, de la intervención de Estados Unidos al conflicto en Siria. Entonces, tienen tienen mucha legitimidad y bueno, entonces hay un cambio, obviamente, hay un cambio de la relación del público y un cambio de la relación del fotógrafo. La relación de los medios. Y lo que nos pasa a los fotógrafos es que los medios empiezan a exigir que trabajemos para el público con las herramientas que maneja el público. Y eso es incluir a los fotógrafos en el mundo de video, en el mundo del sonido. ¿Y el de Instagram? Bueno, esto es un ejemplo de la agencia France Press, como los fotógrafos que participamos de la Copa de Confederaciones. También hicimos trabajos con el iPhone, haciendo aparte del trabajo, sacando fotos con el iPhone, en una historia que nosotros con Florencia la definíamos como estética de cercanía. Y es empezar a tomar elementos que utiliza la gente no fotógrafa para comunicar ideas de fotógrafos profesionales. Y ahí hay una paradoja que es rara, que es encontrar que el público, por un lado, llega a los medios, ¿no? Los sitios web de los medios que permiten mostrar, que dan espacio para el público, y el público elabora productos con cánones profesionales, y nos encontramos a los fotógrafos profesionales que elaboramos productos con cánones amateur para que sean aceptados, me parece. Y un poco para cerrar, porque me parece interesante que digas también lo del final, decir solamente rápidamente que, bueno, que pensamos que ante esta estética de cercanías tiene 3 consecuencias. Un poco el amateur profesional, el fotógrafo pasa también a reportero audiovisual, incluye otras herramientas de lo que es el lenguaje visual y audiovisual, video, sonido.
y la relación entre fotografía, fotógrafo y sujeto, cómo el fotógrafo empieza a ser el centro de ¿no? Y es en definitiva el vínculo que tiene la fotografía con la realidad, el fotógrafo en tanto que deja su punto de vista. Y esto sería un poco lo que creemos que puede pasar, que el público empiece a aceptar el punto de vista y entonces ya eso, obviamente, el punto de vista siempre puede tener una relación con la verdad del acontecimiento. Sí, es el fotógrafo que se libera de un montón de una carga, me parece. Se puede pensar como un conflicto, qué horrible lo que me está pasando, no sé qué, pero se puede pensar como una oportunidad. Es, bueno, soy periodista como fotógrafo de prensa, tengo un punto de vista y lo voy a dar. Y tengo más herramientas, empiezo a conocer otros lenguajes, empiezo a trabajar, porque en mi misma cámara tengo la posibilidad de trabajar con otros lenguajes, voy a desarrollar eso y voy a mostrar lo que estoy viendo, los hechos, desde mi punto de vista, tranquilamente. La mirada de cada fotógrafo es singular. Ella sostiene el discurso del fotógrafo y, lejos de subordinarse a los cambios tecnológicos, se expande en ellos. El vínculo entre fotógrafo y fotografía es íntimo. El acto fotográfico es en absoluta soledad. El acto fotográfico es el encuentro de la mirada del fotógrafo proyectada desde su sujeto, fotógrafo, su historia, principios, moral, sensibilidad, con la escena a la que se enfrenta y compone, según los códigos del lenguaje que permiten liberar en un plano. Y ahí nosotros tomábamos una cita de Barthes que decía la presión de lo indecible, que quiere decir dicho. O sea, puedo concebirme como sujeto que voy a fotografiar y que con honestidad voy a presentar el hecho al que me enfrenté a un público que busca prensa y no está buscando intervenciones posacontecimientos. Chao. En todo caso, queríamos decir, perdón, lo último, que es que tal vez en vez de hablar de real o irreal, hay algo que al menos a mí me convence bastante, que es un poco hablar de imágenes más espectacularizadas o menos espectacularizadas, como más cerca de lo real o más lejos de lo real. Nada más.